El mundo clásico es el primer volumen de la historia del arte en cómic del ilustrador y profesor Pedro Cifuentes. En estos libros, el personaje del profesor, sin duda un alter ego de Pedro Cifuentes, explica a sus alumnos, que también son arquetipos de los diferentes tipos de estudiantes que existen en el aula, los fundamentos de la historia del arte. El profesor explica la historia del arte indicando el contexto histórico y geográfico, las principales características de cada estilo artístico, junto con la evolución del arte y los ejemplos más destacados de cada periodo artístico. Aquí, por ejemplo, habla de la evolución de la estatuaria griega desde el mundo arcaico hasta el helenismo. En Historia del arte en cómic de Pedro Cifuentes se ilustra de manera muy amena muchos de los conceptos de la historia del arte. Aquí, por ejemplo, vemos cómo serían los templos griegos según conceptos como la forma de su planta, la distribución de la columnata, la presencia de salas internas. Y en la otra página, Pedro Cifuentes ha dibujado el Partenón de Atenas tal y como lo verían los griegos en el año 423 a.C., con todos los elementos que hay al interior y al exterior. Por las viñetas de historia del arte en cómic pasan algunos personajes históricos, por ejemplo Leonardo da Vinci o en este caso la científica y filósofa Hipatia de Alejandría, que explica algunos conceptos del helenismo a los alumnos del profesor. A pesar de ser una obra realizada en cómic y que tiene momentos realmente divertidos, la obra de Pedro Cifuentes no pierde en ningún caso el rigor cuando se trata de hablar de la historia del arte. Aquí lo vemos cuando se explica todos los aspectos que rodean al Panteón de Agripa, uno de los edificios más importantes de la antigüedad romana y que tanto inspiró a las obras posteriores. En resumen, El mundo clásico es el primer volumen de la historia del arte en cómic de Pedro Cifuentes. Es un libro que se indica a los estudiantes de ESO y bachillerato de las asignaturas de letras, especialmente las de historia e historia del arte, por su manera original, amena, divertida y sin perder un ápice de rigor que tiene de explicar la historia del arte. Pero también está indicado para las personas de cualquier edad que quieran conocer la historia del arte o ampliar sus conocimientos, porque disfrutarán muchísimo de la manera en la que Pedro Cifuentes explica esta disciplina en cada viñeta. Así que muchas gracias por seguir hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.